Hola a todos, ¿qué tal? Buen día, esperando que se encuentren bien. Después de este periodo que estamos en contingencia, seguiremos trabajando de esta forma con los videos de forma virtual para llevar a cabo los contenidos de formación cívica y ética. Uno de los temas principales que estamos viendo como maestros, estamos trabajando a distancia en nuestros grupos de secundaria, preparatoria y con ustedes a nivel superior, es de una u otra forma la importancia de dar seguimiento a los contenidos curriculares que nos piden los planes y programas de estudio, es decir, estar apegados a lo que se debe estar enseñando de una u otra forma. Y aquí lo importante de ello es de qué forma los temas de formación cívica y ética logramos impactar con nuestros alumnos de esta forma a distancia. Es decir, de qué forma nuestros contenidos de formación llegan a ser realmente relevantes para poder trabajar esto. Aquí lo importante de ello es lo siguiente, precisamente, cómo nuestro discurso, nuestra empatía o nuestro conocimiento puede llegar a traspasar estos mecanismos virtuales a distancia, tampoco socioafectivamente hablando, cercanos allá, para que nuestros alumnos o ustedes lleguen a tener un conocimiento. Y no dejando la parte factual, que eso es importante, pero en el caso de ustedes como maestros, maestras de formación cívica y ética, ¿qué forma logramos para que este mecanismo sea de alguna forma cercano al alumno? Y más aún si son de secundario, son de preparatorio, son de profesional, como ustedes. Es decir, ¿qué mecanismos estamos llevando a cabo? ¿Qué estrategias? ¿Qué discurso? Para que esto sea medianamente atractivo y que no nada más se vuelva una mera forma de cumplir actividades, de justificar la asignatura o la evaluación numérica, que de una otra forma también es parte de ello, o sea, no podemos separar una cosa con la otra. Pero aquí importante esto mencionar, entonces, nosotros como maestros de ciencias sociales, dado que nuestros contenidos son más de corte valoral, más de corte reflexivo, más de corte, a veces inclusive hasta espiritual e intelectual que otras materias, ¿cómo logramos entonces que nuestros estudiantes generen o capten esa atención? Por eso lo importante de las estrategias de reflexión. Si bien ya hemos trabajado en el aula algunos mecanismos de reflexión con ustedes, de escritura, de análisis, de diálogo y de empatía, realmente resulta muy complicado, muy complejo llevar a cabo eso dentro de un aula virtual. Por ello también el tema de hoy se centra más que nada en esos procesos reflexivos de qué estoy haciendo, qué estoy dejando de hacer en el ámbito virtual, en el ámbito académico, para lograr vincularme con esto. Si bien quizá con ustedes lo más ideal sería poder trabajar un poco más presencialmente, la realidad es que es muy complicado, o que hay circunstancias que a veces no nos permiten a todos lograr este mecanismo. Pero aún piensen ustedes lo complejo que resulta de este tipo de contenidos con jóvenes de secundaria, o qué está pasando con el ámbito de primaria, porque también se está trabajando a distancia, pero realmente qué está trabajándose, o en el ámbito de preescolar, porque a veces quien está llevando a cabo las actividades son los padres de familia y un alumno, quien está popularmente, como ustedes, sacando el 10 es el papá. En el caso de ustedes, lo ideal y lo idóneo, lo realmente sensato sería que ustedes siempre hagan las actividades por el interés de hacerlos, no por la parte académica. Pero realmente cómo lo estamos haciendo ahí. Por eso hay que estar también viendo un poquito cuáles son los temas que se están trabajando en formación cívica y ética entre la televisión educativa, es decir, la plataforma o los contenidos que se están llevando a cabo para poder trabajar esto. Así que también ustedes les hago la invitación, la atenta invitación, que cada semana, no porque vayan a ver los temas ni a toda la programación que está, pero sí métanse a la página de televisión educativa para que vean qué contenido está trabajándose en formación cívica. Y ahora ustedes se pregunten, ajá, ¿y cómo lo estarían trabajando los maestros titulares frente al grupo? Mis contenidos. Si a nosotros nos cuesta trabajo hacerlo presencial con ustedes, tratar de sensibilizar, de reflexionar, de hacer este análisis, ahora realmente, ¿cómo trabajamos la inclusión vía distancia? La ética, la moral, los valores, el Estado de Derecho, la reflexión, la justicia, la igualdad. Y ahora vamos a hablar de igualdad de género vía distancia, vía monitor. Realmente ustedes que están en grupos de WhatsApp, en grupos de redes, o que tienen hermanos quizá más jóvenes, vean si realmente en estos grupos de WhatsApp o de redes o en Facebook, en grupos y demás, qué tanto vemos esta de igualdad, de esta parte social, de esta reflexión, inclusive nosotros mismos.
¿Cuánto somos realmente nuestro pensamiento, nuestro actuar igualitario? ¿Cuánto realmente estamos trabajando esta parte? Por ello es importante no desprendernos de lo que debería estarse trabajando en las aulas, en la parte virtual, en la parte de la conciencia, a lo que realmente se está haciendo. Y podemos hablar quizá un poquito un sentido religioso, católico, cristiano, medio orientalista, es decir, qué tan ético, qué tan real, qué tan congruente estoy siendo con mi decir y con mi hacer, con mi actuar, con mi pensar, ¿no? Porque al fin y al cabo nosotros somos maestros sociales y socialmente, infelizmente o felizmente, como quieran verlo cada uno de ustedes, que ya hemos hablado en clase de esto, nos piden y nos exigen a los maestros y más a ustedes de formación que sean un evangelio andando, que sean una Biblia viviente, son simplemente por el hecho de ser maestros. Y es una losa brutal que nos pusimos y nos pusieron en la espalda socialmente, porque cada carrera debería ser también un evangelio andando, porque al fin y al cabo todos trabajamos con seres humanos, todos tendríamos que ser éticos, morales, socialmente responsables, no estar buscando la ventaja de a quién le gano, cómo gano una ventaja, cómo saboteo mi tarea, cómo la bajo de internet, para que el maestro quede impresionado y que saque una mejor calificación. Si realmente volvemos a estos discursos tan burdos, tan trillados de lo que decía el maestro, el daño te lo haces a ti, como quiera que sea, yo ya sé. Quien está formándose eres tú, yo ya me formé. Son esos discursos que a veces pareciera que son muy trillados de las abuelitas, de los maestros viejos, pero si realmente lo analizamos, también tiene mucha razón de ser. Si me estoy tomando en consideración, en cuenta mi formación, realmente estoy siendo ético y ahora para preparar mis clases a distancia, realmente tengo la capacidad y la cualidad de hablar, de buscar cómo aprenden mis alumnos y cómo buscar algunos contenidos, algunas vivencias interesantes que llamen la atención. Ejemplo de esto, esta semana en formación cívica de primer año se ve la libertad en la adolescencia, los desafíos de la libertad en la adolescencia propiamente, que es el tema. Es decir, que es un desafío para nosotros, es una prueba que se te pone para que tú vayas y la superes. Por eso se dice, por te estoy desafiando, te estoy retando. En este caso, entonces, ¿cuáles son los retos que la libertad tiene para ejercerse en la adolescencia en estos momentos? Lo que platicaba yo con mis grupos en general, lo que les planteaba un pequeño dilema con los alumnos de secundaria. Aquí de otra forma nuestra sociedad mexicana es muy cómoda, muy facilita, aparentemente hablando, a comparación de otras partes del mundo. No quiere decir que sea cómoda en todo el sentido, pero haciendo un comparativo tenemos unas ventajas enormes que otras partes del mundo no la tienen. Y justamente en las sugerencias de los temas o de las partes a desarrollar este contenido, viene uno que yo ya trabajé con ustedes hace algunos semestres, algunas semanas, hace algún tiempo, como quieran verlo. La temporalidad es muy subjetiva. Es decir, ayer lo trabajé con ustedes. La vivencia de Malala Yousafzai. La niña, que ya no está niña, hablando cronológicamente hablando, que desafía todo un sistema legal, religioso muy fuerte en su país, que nosotros pensaríamos que es sanguinario, pero para ellos es justo. Y es un tema de formación. La justicia, ¿dónde se da? Para lo que para nosotros es justo, lo que para otros no. Porque ahí en ellos es legal también en un momento dado, porque está en sus códigos de leyes, que la mujer quizá no debe estudiar, que el hombre puede tener muchas mujeres y demás. Allá. Para mi contexto me sonaría bizarro, sonaría muy complicado entender qué es esto. Duda para ustedes, alumnos de formación cívica y ética. ¿Qué es bizarro? Explíquenmelo en sus respuestas de tareita, por favor. Es decir, ¿por qué considero yo que es bizarro? ¿Qué es algo bizarro? Para ellos no es bizarro, es la palabra de Dios. Y para muchos la concepción que cada uno tengamos de Dios es su palabra directamente. Para muchos quizás no la consideramos relevante. Cada quien. Aquí es muy subjetivo. Por eso también ustedes como maestros de formación tienen que ser sumamente respetuosos en las creencias de cada uno de nosotros. Yo puedo ser un ateo, un furibundo, un católico recalcitrante, y tú como maestra de formación, o maestro de formación, o normalista en formación de formación, tienes que respetarme. Pero en el sentido estricto del respeto, no en el, sí, ajá, lo que tú digas, pero yo creo otra cosa, ¿no? O sea, realmente ese respeto que tenemos que hacer la congruencia, ¿no? Y nos cuesta mucho en redes sociales ser congruentes. Algunos somos demasiado irónicos, acto medido como su servidor, pero tratamos de otra forma, en la medida posible, si podemos hablar en primera persona,
de tratar de generar un conocimiento a ustedes, de que ustedes no tengan los mismos vicios que los tenemos los de maestros, de que, ok, puede ser que sí, sea yo así, pero bueno, dejando de lado la parte sarcástica, Enrique y mordaz que muchos actuamos, estructuramos y hacemos una incitación mental para provocar que tenemos enfrente que piense. Ustedes de una nueva generación más formal, más crítica, más juiciosa, debían dejar esos vicios que algunos tuvimos. Esta parte mordaz, esta parte sarcástica, irónica y demás, que muchas veces muchos no entienden, algunos aplauden, algunos admiran y otros reprueban, porque precisamente la ironía es un humor que no todos entienden, pero al fin y al cabo es una burla fina, pero burla al fin y al cabo, estás ridiculizando, estás burlando del otro así de una forma elegante y demás, precisamente en esta parte de formación es una provocación hacia ustedes, que eviten este tipo de burlas y demás, que algunos quizás tenemos muy guardadas y que a veces tratamos de no hacerlo, pero nos sale como un mecanismo de defensa muchas veces. Pero ustedes precisamente ya hablamos en el aula de lo que somos, de dónde venimos, ya he trabajado con ustedes esta parte, de tratar de poner el corazón en la mano, como una estrategia, de decir quién soy, de dónde vengo, a dónde voy, qué es lo que me ha costado llegar aquí. Y precisamente en formación estamos trabajando esta parte. Por eso muchos nos cuesta muchísimo trabajo la formación cívica y ética, porque es una carrera y es una asignatura brutalmente compleja, complicada. Las demás podemos decir que son fáciles, química, física, matemáticas, muchos quieren de esto. La más difícil quizá es historia y la más súper difícil, formación, porque tengo que hacer la congruencia de todo lo que dije. Tengo que hacer un conocimiento brutal de conocimiento, de sabiduría, de aprendizajes, y aparte que mi discurso y mi actuar sea real y sea congruente a lo que hemos dicho. Por eso ustedes están en la carrera más difícil de todas, formación cívica y ética. Y mis respetos a todos ustedes que decidieron esta losa en la espalda, porque consideraron que se tienen las características sobresalientes para poder ser formadores de formación cívica y ética. Complicado y muy complejo. Y por eso me acordaba de ustedes en esta idea, que hablábamos de una Malala Yousafzai, la cual nos habla de esto, de ser congruente, de literalmente ser un evangelio andando, ser obra y actuar, porque ella literalmente puso su vida en riesgo y la sigue poniendo en riesgo, o sea, porque, no porque está en otro país, en Inglaterra, viviendo en estos momentos, en todo el mundo dando conferencias, debe venir aquí a México, quiere decir que ya salvó su vida, o sea, hay que esperar muchos años más para ver qué pasa con esta mujer, con esta señorita que ya es una mujer como tal, es una activista de la educación, y hay que esperar a ver qué le depara el destino, porque hasta la fecha su cabeza sigue teniendo precio. Pakistán, en la zona Medio Oriente, porque se atrevió a transgredir las leyes y las normas de una sociedad muy reacia, muy conservadora y demás. Es decir, sus frases clásicas, ¿no? De un lápiz y un niño y cambiarán al mundo. Es decir, ¿qué oportunidad tienen ustedes como mujeres para poder estudiar, para poder seguir adelante? Y a veces, y lo aprovechamos, a veces decimos, tú hasta el gorro de las tareas de fulano, está ahora mengano, de que ya me dejen menos. Y muchos están hasta el gorro, muchas malalas en Pakistán, Uzbekistán, Tayikistán, la India, Irán, Irak, todo el Oriente Medio, que están hasta el gorro, pero de no poder siquiera acercarse a un aula, de no poder tener la oportunidad que ustedes tienen de sentarse y escuchar un discurso, una clase, un aprendizaje, sentarse y decir, yo tengo un maestro. No en el sentido filosófico que hemos visto en clase de una figura imitable, sino simplemente decir, yo tengo un profesor, un maestro que me quiere enseñar y yo quiero aprender. Es decir, estos dilemas, ¿qué estrategias estamos empleando nosotros para decir que me puedo ganar el mote de maestro y sobre todo para motivar e incentivar a los que tengo enfrente de que quieren aprender de mí? Es decir, esa es una gran losa que nosotros tenemos como maestros sociales enfrente. ¿Realmente estoy logrando que mi discurso motive al de enfrente para que quiera aprender más? No para que me siga o para que me imite, para que me diga, yo te sigo, maestro, sino para que realmente el que está ahí enfrente y que tiene esta dicha de poder estudiar, al nivel que sea, porque ya lo vimos en clases, o sea, no todas ustedes o todos ustedes pueden decir que todos sus compañeros tienen una carrera, una universidad, una profesión, y ustedes tienen una carrera más hermosa y más difícil de todos, enseñar y educar al que tienen enfrente, ser un modelo de vida para muchos y demás allá, porque ustedes van a ser, y algunos otros somos, y suena muy fuerte la idea, la última esperanza de muchos alumnos. Muchos maestros están en desacuerdo de esto, pero en una fase, un idealismo romántico, de lo que hemos hablado en formación, porque al fin y al cabo los sociales es a los que nos dedicamos a hacer, a pensar y hacer pensar a los otros.
Ya les mencioné alguna vez, si quieres hacer líderes, tú tienes que ser un líder. Si quieres ser un intelectual, tú tienes que ser un intelectual. Y por eso mismo hay que hacer cosas, que nuestro discurso sea motivador y que ustedes como alumnas y alumnos de formación tengan todos los días que aunque les dejemos mucha tarea, que a veces no es mucha, para muchos sería nada, para muchos es todo, depende de qué estemos haciendo y cómo lo estemos tomando, pero importante de esto es que realmente agradezcamos la oportunidad, cada uno de nosotros, porque nosotros como maestros sigo y agradeciendo la oportunidad de poderle aprender a otras personas, poder aprender a ustedes, que muchas veces ustedes son mis maestros de vida en las escuelas, en la normal, porque realmente, como ya les dije, el día que muchas veces nos jubilamos, nos vamos de la escuela, de la normal, de algún lado, nos morimos por la energía que ustedes nos generaban ahí directamente. Ustedes nos hacen el día y a veces en la secundaria, ustedes que van a prácticas, llegas bien cansado, pero a gusto porque le hiciste el día a uno. Y precisamente lo que ustedes me hacen muchas veces. Algo que o sea, al leer sus trabajos me hacen el día, al permitirme hacer esto me hacen el día, al permitir llegar a sus hogares y quizá alguien más de ustedes pueda escuchar estos videos. Lo que en algún momento les pedí que hicieran viendo primer plano, leyendo libros, molestándolos, moliéndolos todo el tiempo, pero me queda claro que también en sus casas las cosas cambiaron. Para cómo los ven ustedes, quizá no cambió la vida en su casa, pero ahora se dan cuenta de que ah, fulanito ya va maestro, pero nada más entretiene a alumnos. Si no, mire, ya está leyendo, ya está viendo el periódico, está leyendo prensa. Ya se lo está tomando en serio. Hasta que por fin veo a fulano que se está estudiando. Hasta que por fin veo que fulanito está estudiando como su hermano, que estudia otra cosa. Y decía, hay que quitarnos este estigma de que los maestros no estudiamos, no aprendemos. Y que tampoco hacemos que el que enfrente tenemos aprenda y estudie, y se forme, y se estructure y haga y demás. Por eso es importante de esto. Este video se centra principalmente en la parte reflexiva, en la parte del análisis de qué estoy haciendo yo para que mis alumnos aprendan qué modelo soy. Por eso, de una u otra forma, en la literatura, en el argot diario, se crearon este tipo de personajes que he puesto alguna vez. Los superhéroes y los villanos, porque también dentro de la misma iglesia creó los santos, que son modelos de vida, de enseñanza, de alguien para tratar de emularlos. Por eso se crearon estos superhombres, estos supervillanos, para que la humanidad tomara conciencia de lo más alto que puede llegar y lo más bajo que puede llegar a ser. Que a veces nos entretienen, pero hay que ver la literatura, los cómics, la caricatura, la película, más allá de nada más de mero entretenimiento, sino también qué realmente quieren proyectar cada uno de estos modelos, qué modelo de vida. Por eso es tan complicado en los cómics que haya mujeres heroínas, pero mujeres que no sean la copia del hombre, es decir, que no sea super chica, que no sea batichica, o sea, que quien crea a la heroína sea alguien que no es una copia de más. Por eso está la Mujer Maravilla y por eso tenemos tan pocas mujeres que no sean frecuentadas por un hombre en el modelo. Es decir, que una mujer también tenga un ejemplo, un estilo. Y la mayor parte de mis alumnos o alumnas de formación cívica y ética precisamente han sido y son mujeres en este momento. ¿Por qué? Porque socialmente pareciera que se cree erróneamente que son las que tienen la sensibilidad para trabajar los contenidos de esto. Ustedes pueden darse cuenta que a veces también los maestros, los caballeros, trabajamos la formación y tratamos de hacer este análisis. Pero precisamente hay que trabajar de ambos lados, hay que estudiar, hay que prepararnos, hay que tener un estilo de que digan, este es un verdadero maestro de formación, un maestro de sociales. Por eso son sociales, porque somos sociales, porque interactuamos con la sociedad, porque queremos que los demás hagan lo que los demás maestros no pueden lograr hacer, la reflexión, el análisis, las situaciones de casos. Y bueno, gracias por su tiempo, por esta perorata, por este pequeño monólogo, que tampoco son reflexiones al vacío de un servidor o fuera del recipiente o de más allá. Esperando un poquito que les generen algo de conciencia, porque al fin y al cabo, el haber escuchado a ustedes en clases, claro que me genera conciencia y extraño trabajar con ustedes de forma áulica y presencial. Y ante todo espero que se encuentren bien y un saludo. Hace algunos días, fue 10 de mayo, saludos a sus mamás, a sus abuelas y a toda persona que tengan, que conozcan que es mamá. Gracias por todo y un placer seguir trabajando con ustedes. Como siempre, un placer y estamos en contacto por las redes siempre, WhatsApp, Classroom y por este canal de YouTube para que se suscriban y les lleguen los videos, las notificaciones y sepan cómo vamos en actividades. Un saludo, un abrazo para todos. Bye.